Buenas tardes, hoy les voy a hablar sobre la historia de Venezuela desde la conspiración de Gual y España hasta el inicio del siglo XX. Un periodo muy importante porque en él nuestro país pasó de ser una colonia española a convertirse en una nación independiente y comenzó la formación del Estado venezolano moderno. Considero que este periodo fue fundamental para la historia de Venezuela porque él permitió el nacimiento de la República y la construcción de sus instituciones. Aunque existieran guerras, conflictos, gobiernos autoritarios, también se lograron avances importantes que ayudaron a formar el país que conocemos hoy. La historia demuestra que la independencia no fue un solo acontecimiento, sino un proceso largo que requirió muchos años de lucha, sacrificio y esfuerzo por parte de diferentes generaciones de venezolanos, desde la conspiración de Gual y España hasta el inicio del siglo XX. Comencemos la conspiración de Gual y España en 1797. Para comenzar esta exposición hablaré sobre la conspiración. Este movimiento ocurrió en 1797, cuando Venezuela aún era una colonia del Imperio Español y estaba bajo el control de la Capitanía General de Venezuela. En esa época existía una sociedad muy desigual, donde el poder político, económico, estaba muy concentrado hacia los españoles peninsulares, mientras que los criollos, pardos, los indígenas y esclavos tenían muy pocos derechos. Los principales líderes fueron Manuel Gual, militar venezolano, y José María España. Ambos estaban influenciados por las ideas de la Ilustración, un movimiento intelectual europeo que defendía la libertad, la igualdad, la educación y el derecho de los pueblos a gobernarse por sí mismos. La independencia de los Estados Unidos en 1776, la Revolución Francesa en 1789 fueron acontecimientos internacionales muy importantes. Estos acontecimientos demostraban que era posible derrotar a un gobierno monárquico y construir una república. Los conspiradores proponían cambios muy avanzados para su época, entre ellos independizar a Venezuela de España, crear un gobierno republicano, eliminar los privilegios sociales, abolir la esclavitud y garantizar la igualdad entre todos los ciudadanos. Sin embargo, el movimiento fue descubierto antes de ejecutarse. Muchos participantes fueron arrestados y también perseguidos. José María España fue capturado y ejecutado en 1799, mientras que Manuel Gual logró escapar, aunque murió poco tiempo después en el exilio. Aunque la conspiración fracasó, fue muy importante porque por primera vez se presentó un proyecto político completo para independizar a Venezuela. Esto demuestra que la independencia no comenzó en 1810, sino que fue el resultado de muchos años de preparación y del surgimiento de nuevas ideas sobre libertad y derechos humanos. El 19 de abril de 1810 es considerado el inicio del proceso de independencia de Venezuela. Para entender este hecho, primero debemos recordar lo que ocurría en Europa. En 1808, Napoleón Bonaparte invadió España y obligó al rey Fernando a abandonar el trono. Al no existir un rey reconocido por todos, muchas colonias americanas comenzaron a preguntarse quién debía gobernarla. En Caracas, los miembros del Cabildo decidieron desconocer la autoridad del capitán general Vicente Emparán. Durante una reunión pública, Emparán preguntó al pueblo si deseaba que continuara gobernando. Según la tradición histórica, la mayoría respondió negativamente. Como consecuencia, Emparán renunció y se creó la Junta Suprema Conservadora de los Derechos de Fernando. Aunque oficialmente decía gobernar en nombre del rey, en realidad fue el primer gobierno autónomo venezolano. Este acontecimiento fue el primer paso hacia la independencia porque permitió que los venezolanos comenzaran a tomar sus propias decisiones políticas sin depender directamente de España. También permitió organizar elecciones, enviar representantes al extranjero y preparar el camino para la independencia definitiva. Después de organizar el nuevo gobierno, los representantes venezolanos tomaron una decisión que cambiaría para siempre la historia del país. El Acta de la Independencia, 5 de julio de 1811. Los representantes de 7 provincias venezolanas firmaron el Acta de la Independencia. Con este documento declararon oficialmente que Venezuela dejaba de pertenecer al Imperio Español. Fue la primera colonia española en Sudamérica en proclamar formalmente su independencia. La decisión no fue sencilla. Durante varios meses existieron intensos debates entre quienes apoyaban continuar bajo el dominio español y quienes defendían la independencia absoluta. Finalmente triunfó la posición independentista. El acta señalaba que los venezolanos tenían derecho a gobernarse por sí mismos y rechazaba el dominio español. La importancia de la firma del Acta de Independencia es que marcó el nacimiento jurídico de Venezuela como nación libre. Desde ese momento comenzó oficialmente la República. La independencia representó un enorme avance político, sin embargo, no resolvió inmediatamente los problemas sociales ni los problemas económicos. La guerra apenas comenzaba y el nuevo Estado todavía era muy débil.
Esto explica por qué la República enfrentó tantas dificultades en sus primeros años. Primera Constitución de Venezuela en 1811. Luego de la independencia, el Congreso aprobó la primera Constitución venezolana. Fue uno de los documentos políticos más importantes de América en esa época. La Constitución establecía la división de los poderes públicos, un gobierno republicano, una soberanía nacional, la elección de representantes, el funcionamiento de las provincias. Su objetivo era evitar la concentración del poder y garantizar el funcionamiento democrático del nuevo Estado. Esto tiene una importancia histórica, y es que esta constitución convirtió a Venezuela en una de las primeras repúblicas constitucionales de América Latina. Representó un gran avance en materia política, porque sustituyó el gobierno colonial por instituciones republicanas. Aunque la constitución era moderna y avanzada, el país aún no tenía instituciones suficientemente fuertes para aplicarla. La guerra contra España y las divisiones internas dificultaron su funcionamiento. Esto demuestra que crear leyes es importante, pero también es necesario contar con estabilidad política para hacerlas cumplir. Luego viene el terremoto de Caracas en 1812. El 26 de marzo de 1812, un fuerte terremoto destruyó Caracas y varias ciudades importantes de nuestro país. Miles de personas murieron y numerosos edificios quedaron completamente destruidos, además del enorme desastre humano y material. El terremoto afectó gravemente a nuestra primera república. Los realistas aprovecharon la tragedia para decir que el terremoto era un castigo de Dios por haberse rebelado contra el rey de España. Muchas personas profundamente religiosas creyeron esta explicación y dejaron de apoyar al gobierno republicano. Al mismo tiempo, el ejército patriota perdió recursos, alimentos, soldados, lo que debilitó aún más su capacidad para defender la independencia. Pocos meses después, la Primera República cayó y Francisco de Miranda capituló ante las fuerzas españolas. Esto quiere decir que entre 1797 y 1812, Venezuela pasó de vivir el primer intento organizado de independencia a crear su primera república. Aunque ese primer proyecto fracasó, dejó sembradas ideas de libertad y soberanía que permitirían continuar la lucha por la independencia en los años siguientes. Ahora viene la campaña admirable de 1813. Después de la caída de la Primera República en 1812, muchos patriotas tuvieron que abandonar Venezuela. Uno de ellos fue Simón Bolívar, quien se dirigió a la ciudad de Cúcuta, en la actual, para reorganizar los ejércitos independentistas. La campaña permitió recuperar varias ciudades del occidente venezolano y fortaleció el movimiento independentista. Fue muy importante porque devolvió la esperanza a los patriotas después de la derrota de 1812 y demostró que el proyecto independentista seguía vivo. Esta campaña admirable no fue solo una serie de victorias militares, también fortaleció el liderazgo de Bolívar y permitió reorganizar el movimiento republicano. Además, puso de manifiesto que la independencia dependía tanto de la estrategia militar como del respaldo de la población. Gracias al éxito que obtuvo esta campaña, Bolívar pudo regresar a Caracas y convertirse en el principal líder de la independencia venezolana. Venimos con la entrada triunfal de Bolívar en Caracas en 1813. El 6 de agosto de 1813, Simón Bolívar entró victorioso en Caracas. La población lo recibió con entusiasmo porque representaba una esperanza de recuperar la libertad perdida tras la caída de la Primera República. El Cabildo de Caracas le otorgó el título de Libertador, un reconocimiento que simbolizaba su compromiso con la independencia de Venezuela y que lo acompañaría el resto de su vida. Esta tiene una importancia porque este momento consolidó el liderazgo político y militar de Bolívar. Desde entonces dejó de ser solo un comandante para convertirse en el principal símbolo de la causa de la independencia. El decreto de guerra a muerte en 1813. El 15 de junio de 1813, en la ciudad de Trujillo, Bolívar proclamó el derecho de guerra a muerte. Este decreto establecería que los españoles que continuaran apoyando la corona serían considerados enemigos y podrían ser ejecutados, mientras que los americanos recibirían el perdón si apoyaban la independencia. Bolívar justificó esta decisión señalando que los realistas habían cometido numerosas persecuciones y ejecuciones contra los patriotas. El decreto radicalizó el conflicto y convirtió la guerra en un enfrentamiento mucho más violento. Hoy este decreto es objeto de debate entre los historiadores. Algunos consideran que fue una respuesta a la brutalidad de guerra, mientras que otros creen que aumentó el nivel de violencia. Lo cierto es que muestra la independencia fue un proceso complejo y no una lucha sencilla entre dos bandos. La caída de la Segunda República en 1814.
En 1814 apareció un poderoso líder realista que se llama José Tomás Boves. Boves organizó un gran ejército, formado principalmente por llaneros y sectores populares. Aprovechó el descontento de muchas personas que no se sentían representadas por el gobierno republicano. Las tropas realistas derrotaron a los patriotas en varias batallas importantes, y recuperaron Caracas. Como consecuencia, Bolívar y otros líderes independentistas tuvieron que abandonar nuevamente el país. La caída de la Segunda República demostró que la independencia aún no estaba asegurada y que el apoyo popular era fundamental para sostener un gobierno. Este episodio refleja que las guerras de independencia también fueron conflictos internos entre venezolanos con intereses distintos y no solamente una lucha entre España y América. Viene la reorganización patriota de 1817. Después de varios años de dificultades, Bolívar reorganizó el ejército patriota en la ciudad de Angostura, hoy Ciudad Bolívar. Desde allí fortaleció las instituciones republicanas, reorganizó el ejército y preparó nuevas campañas militares. Angostura se convirtió en el principal centro político de los independentistas. Esto tiene una importancia histórica, y es que esta reorganización permitió que el movimiento dejara de actuar de forma improvisada y adquiriera una estructura más sólida. Esta reorganización demuestra que el éxito de la independencia no dependió únicamente de las batallas, sino también de la capacidad para crear instituciones y planificar políticamente el futuro del país. Continuamos con el Congreso de Angostura en 1819. El 15 de febrero de 1819 se instaló el Congreso de Angostura. En esta reunión, Bolívar presentó el famoso discurso de Angostura, donde propuso un modelo de gobierno basado en la división de poderes, la educación y la moral pública. Para Bolívar, un país solo podía ser verdaderamente libre si sus ciudadanos recibían educación y participaban responsablemente en la vida política. El Congreso permitió fortalecer las instituciones republicanas y preparar la organización política de los territorios liberados. Una de las decisiones más importantes del Congreso fue crear un nuevo Estado. Creación de la Gran Colombia. En 1819 nació la Gran Colombia, integrada por Venezuela, Nueva Granada y Quito. El objetivo era unir los territorios liberados para fortalecer la independencia y enfrentar cualquier intento de reconquista española. Bolívar fue elegido presidente de esta nueva nación. Su importancia histórica es que la Gran Colombia representó uno de los primeros intentos de integración latinoamericana. Su análisis crítico es que aunque el proyecto era muy ambicioso, las diferencias regionales y políticas dificultaron su funcionamiento. Aún así, dejó una importancia y enseñanza sobre las necesidades de cooperación entre los países de la región. Su transición es que mientras se organizaba la Gran Colombia, la guerra continuaba y aún faltaba la victoria decisiva. Congreso de Cúcuta de 1821. Se reunió el Congreso de Cúcuta para aprobar la Constitución de la Gran Colombia. Esta Constitución organizó el nuevo Estado, que definió la división de poderes y estableció las estructuras del gobierno. También confirmó a Bolívar como presidente de la Gran Colombia. Su importancia histórica es que el Congreso permitió dar estabilidad jurídica al nuevo proyecto político. Batalla de Carabobo, 24 de junio de 1821. Fue el enfrentamiento más importante de la independencia de Venezuela. En 1821, el 24 de junio, el ejército patriota, dirigido por Simón Bolívar, derrota a las tropas realistas comandadas por Miguel de la Torre. Esta victoria permitió asegurar la independencia de Venezuela y consolidó el triunfo del movimiento republicano. Importancia histórica. Carabobo es considerado la batalla que selló definitivamente la independencia del país. Su análisis crítico es que la victoria de Carabobo fue posible gracias a años de esfuerzo, reorganización y aprendizaje, que demuestra que la independencia fue el resultado de un proceso largo y no de una sola batalla. Disilusión de la Gran Colombia, 1830. Después de la independencia, Simón Bolívar soñaba con una gran nación que uniera a los territorios liberados. Así nació la Gran Colombia, integrada por Venezuela, Nueva Granada y Quito. Sin embargo, con el paso del tiempo, los comenzaron a surgir problemas. Las grandes distancias, las dificultades de la comunicación y las diferencias políticas hicieron muy difícil mantener unido ese territorio. Muchos dirigentes venezolanos consideraban que el gobierno central no atendía adecuadamente las necesidades del país y defendían una mayor autonomía. Finalmente, en 1830, Venezuela decidió separarse de la Gran Colombia. Su importancia histórica es la separación que permitió que Venezuela iniciara una nueva etapa como Estado completamente independiente con sus propias instituciones y autoridades. Su análisis crítico es la desilusión de la Gran Colombia. No debe verse únicamente como fracaso, también se refleja las dificultades de construir un Estado tan extenso en una época con escasos medios de comunicación y fuertes identidades regionales. Este hecho demostró que la consolidación de una nación requiere instituciones sólidas y consensos políticos. Su transición es que después de la separación comenzó una nueva etapa, la organización de la República de Venezuela. Inició la República de Venezuela, 1830.
Tras separarse de la Gran Colombia, Venezuela inició oficialmente su vida como república independiente. Uno de los primeros presidentes fue José Antonio Páez, quien tuvo un papel fundamental en las organizaciones del nuevo Estado. Durante estos primeros años buscó fortalecer el gobierno, reorganizando la economía y crear instituciones permanentes. Sin embargo, el país enfrentaba numerosos problemas. Las consecuencias económicas de la Guerra de la Independencia, la destrucción de la gran parte de la producción agrícola, la falta de los recursos financieros y las rivalidades entre líderes y regionales. Su importancia histórica es que este periodo fue decisivo porque comenzó la construcción del Estado de Venezuela independiente. Análisis crítico. La independencia política no significó estabilidad inmediata. Venezuela debía construir prácticamente desde cero un sistema de gobierno, una de administración pública y una economía capaz de sostener al nuevo país. Su transición las dificultades internas provocaron nuevos conflictos que marcarían gran parte del siglo XIX. La Guerra Federal de 1859 y 1863. La Guerra Federal fue uno de los conflictos más largos y destructivos de la historia venezolana. En ella se enfrentaban dos grandes grupos, los conservadores, que defendían un gobierno central fuerte, y los liberales, que proponían una mayor autonomía para las regiones y aún una distribución más equitativa del poder. Además de las diferencias políticas, existían profundas desigualdades sociales, muchas personas vivían en condiciones de pobreza y reclamaban accesos a tierras y mayores oportunidades. Después de 4 años de enfrentamiento, los liberales obtuvieron la victoria. Consecuencias: miles de muertos, graves crisis económicas, destrucción del pueblo y de campos, debilitación del Estado y la aprobación de un sistema federal. Su análisis crítico es que la Guerra Federal demuestra que los problemas de Venezuela no terminaron con la independencia. El país seguía buscando el modelo político más adecuado y enfrentaba importantes desigualdades sociales que alimentaban los conflictos. Su transición es que tras varios años de inestabilidad apareció un gobernante que impulsó importantes reformas. Gobierno de Antonio Guzmán Blanco, 1870-1888. Antonio Guzmán Blanco fue uno de los presidentes más influyentes del siglo XIX. Durante sus gobiernos impulsaba un amplio programa de modernización. Entre sus principales obras destacaban las construcciones de carreteras y ferrocarriles, modernización de Caracas, impulso de la educación pública, fortalecimiento de las instituciones del Estado y separación entre la Iglesia y el Estado. Gracias a estas medidas, Venezuela comenzó a modernizar parte de su infraestructura y administración. Importancia histórica. Guzmán Blanco sentó las bases de estados más organizados y modernos. Su análisis crítico es que, aunque promovió importantes avances, su gobierno también estaba concentrado mucho en el poder de la figura presidencial. Esto demuestra que la modernización institucional siempre estuvo acompañada de una ampliación de particulación democrática. Su transición. A pesar de las reformas, los problemas políticos continuaron durante las últimas décadas del siglo XIX. Crisis finales del siglo XIX. En los últimos años del siglo XIX, Venezuela atravesó una etapa de gran inestabilidad. Entre los principales problemas se encontraban conflictos entre caudillos y regionales, crisis económica, endeudamiento del Estado, debilidad institucional y constantes enfrentamientos armados. Estas dificultades provocaban cambios frecuentes del gobierno y limitaban el desarrollo del país. Análisis crítico. La persistencia del caudillismo demuestra que Venezuela aún no había logrado consolidar plenamente un Estado fuerte y estable. El poder seguía dependiendo en muchos casos del liderazgo militar más de las instituciones consolidadas. Su transición es que en medio de esta situación apareció un nuevo movimiento revolucionario. Revolución Liberal Restauradora, 1899. En 1899, Cipriano Castro lideró la Revolución Liberadora Restauradora, con un ejército formado principalmente en la región andina, marchas hacia Caracas y logros a tomar el poder. Su llegada puso fin a una etapa caracterizada por la Constitución. Luchó entre caudillos. Durante su gobierno enfrentó conflictos internacionales y problemas económicos, pero también fortaleció el poder del gobierno central. Su importancia histórica es que la Revolución Liberal Restauradora marcó el cierre del siglo XIX venezolano y preparó el escenario para una nueva etapa política. Su análisis crítico es que la llegada de Cipriano Castro demuestra que a finales del siglo XIX el poder todavía podía conquistarse mediante campañas militares, lo que evidentemente la fragilidad de las instituciones políticas de la época. Su transición es que, sin embargo, pocos años después ocurrieron un nuevo cambio de gobierno que transformaba profundamente al país. Juan Vicente Gómez. El inicio del siglo XX, 1908, mientras Cipriano Castro viajaba al extranjero por motivos de salud, Juan Vicente Gómez tomó el poder mediante un golpe de Estado. Su gobierno se prolongó hasta 1935, convirtiéndose en uno de los más largos de la historia de Venezuela. Durante este periodo se fortaleció el Ejército Nacional, se consolidó el poder del gobierno central, se construyeron carreteras para comunicarse al país, comenzó la explotación comercial del petróleo y la transformación de la economía venezolana.
No obstante, su gobierno también fue una dictadura. Muchos opositores fueron encarcelados. La libertad de prensa fue limitada al poder político que quedó concentrado en la presidencia. Su importancia histórica. El gobierno de Gómez marcó el inicio de Venezuela, petrolera y de un estado más centralizado con efectos que influirían durante gran parte del siglo XX. Su análisis crítico es el legado de Juan Vicente Gómez. Es complejo, por un lado, porque impulsó la modernización del Estado y aprovechó los primeros ingresos petroleros para desarrollar la infraestructura, por otro, registró las liberaciones políticas y gobernó mediante un régimen autoritario. Esto demuestra que el progreso económico y la consolidación del Estado no siempre van acompañados de avances democráticos. En conclusión, el periodo comprendido entre la conspiración de Gual y España y el inicio del siglo XX representó una de las etapas más importantes de la historia venezolana. Durante esos años el país pasó de ser una colonia española a convertirse en una de las repúblicas independientes. Enfrentó guerras, crisis políticas y profundas transformaciones sociales. La independencia fue un proceso largo que exigió el esfuerzo de numerosos líderes y de la población venezolana. Posteriormente el país tuvo que construir sus instituciones, definir su organización política y enfrentar conflictos internos ante el iniciar una etapa de modernización con el surgimiento de la industria petrolera. Estudiar este periodo nos permite comprender que la historia de Venezuela no está formada por hechos aislados, sino por procesos que explican el origen de muchas de las instituciones, desafíos y características que aún forman parte de la realidad nacional.